Y no solamente porque los padres, algunos, la figura paterna, el sacerdote abandonó, sea la presión, la razón, independiente de lo que la razón, ¿por qué? En algunas veces también es porque el padre está ahí, pero está ausente. Está ausente en la parte emocional de sus hijos, en especial en la parte espiritual. En nuestros días, muchos padres no saben, o por decirlo mejor, ni siquiera las personas que vienen a la iglesia tienen tiempo para sentarse con sus hijos a tener un devocional, abrir la palabra. No tienen que leer todo el Salmo 119 en la mañana con los niños, pero por lo menos leer un proverbio, leer un versículo, decir qué dice, por qué lo dice Dios y cómo aplicarlo. Cosas sencillas que podemos hacer teniendo tanta información de parte de la palabra de Dios para el beneficio de vidas saludables. En nuestros días tenemos una situación muy grave y es justamente la ausencia de la figura paterna ha causado demasiados huérfanos. Este mundo está lleno de huérfanos y por eso las personas hacen como el libro de los jueces, lo mejor que les parezca, porque se han desconectado verticalmente, no han tenido una figura paterna que los ayuda, que los consuela, que los corrige, que les da dirección. Eso se ha perdido en nuestro tiempo a nivel grande. No solamente en África hay tantos niños que por las guerras y por pestilencias han terminado siendo huérfanos, no solamente allí, sino también en nuestras naciones. En las casas bonitas que usted vea salir por aquí, casas de $1.5 millones para adelante, usted va a descubrir casas que hay mucha soledad, no hay relación, no hay amor, sino simplemente usted ve ladrillos y cosas lindas por fuera, pero por dentro hay situaciones que merecen atención y hay muchos descuidos. Es más, dentro de la misma gente americana, la gente blanca americana, están pasando ahorita por algo terrible, una epidemia terrible de drogadicción de parte de sus hijos, con medicamentos que aún son prescritos, aún y con otros que son todo tipo de drogadicción. Y todo porque la figura paterna, si algo quiere Satanás destruir en nuestros días, es la figura paternal. Si Satanás logra destruir la figura paternal en una familia, ha podido lograr alcanzar un campo minado inimaginable para dañar el resto de su vida a un individuo. Por tantos años en consejería yo he descubierto esto. Siempre cuando alguien tiene problemas con tendencias, con drogadicción, con tantas situaciones que se pueden presentar en su vida, que pone en riesgo y pone dificultad en su vida, esa persona por lo regular tiene un vacío con la figura paternal, sea que estuvo en casa o sea que no estuvo. Aún los que se creen que son grandes proveedores porque traen un cheque a casa y piensan que ya con esto tiré el hueso para que lo metan en la olla la sopa y ya con eso más que suficiente. Eso no es verdad. Los padres tienen que volverse a ponerse las vestiduras de sacerdotes, de cuidar de sus hijos, porque Dios quiere eso de nosotros. En esta mañana el tema que va a abordar es el espíritu de adopción. Eso va a cambiar cuando nosotros entendamos el plan de Dios y cómo nosotros nos podemos convertir en personas, porque se requiere todo un pueblo, dice un dicho africano, para levantar un niño, ¿verdad? Y es lindo que todos colaboremos en edificar los niños y bendecir los niños, porque eso es el futuro. Es nuestro líder futuro. Y si ponemos cosas buenas en ellos hoy, vamos a tener ciudadanos muy saludables en el futuro. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. El libro de Romanos capítulo 8. Y hoy vamos a hablar justamente de lo que es el espíritu de adopción. El espíritu de adopción. Hoy también se quedan los de high school, se quedan conmigo por hoy. El espíritu de adopción. Abran sus Biblias, Romanos capítulo 8, versículo 10 en adelante al 17. Cuando lleguen allí todos dicen amén. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu
vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no en la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio, nuestro Espíritu, que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando Pablo escribió esta carta a los romanos, Pablo entendía muy bien, un hombre muy inteligente, el apóstol San Pablo, y entendía bien lo que eran las leyes de Roma. Y en las leyes de Roma, si alguien deseaba adoptar un hijo, porque era importante la gente de negocios y todo, tener muchos hijos para poder que su negocio durara y perdurara y demás. Y entonces a veces trataban de adoptar, porque a veces también querían tener esclavos. Entonces todavía existía la esclavitud. Pero en lo que era el tema de adopción, cuando querían adoptar un niño, tenían que primero, si el niño de su padre había muerto, era fácil de adoptar. Pero si estaba todavía el padre vivo en algún lugar del Imperio Romano, tenían que localizarlo y traer una carta donde el padre de ese niño, el padre biológico, entregaba una firma para entregar a ese niño al padre que lo iba a adoptar. Y así no permitir que ese niño fuera dado a la esclavitud. Interesante. Entonces el apóstol Pablo nos describe a nosotros la función del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nos habla, nos define y nos demuestra que somos hijos de Dios. Y la única manera que podemos entender que somos hijos de Dios y podemos recibirlo en nuestro espíritu es entendiendo lo que el Espíritu Santo dice en nuestras vidas. Porque Dios nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio. Ese es el Espíritu Santo. Y como ese espíritu es dado a nosotros, es el espíritu que se manifiesta en nosotros para decirnos que somos hijos de Dios y que podemos decir nosotros a nuestro Padre Celestial: Abba, Padre, mi padrecito, mi papá, mi papito. El impacto de no poder tener una buena referencia con nuestro Padre paternal nos daña, nos afecta, nos desfigura nuestro espíritu, nuestra alma y la manera en que pensamos. Deja un vacío terrible. Algunos porque obviamente quedaron huérfanos de temprana edad, pero por lo menos tiene alguien que les diga: su papá era esto y sí. Aquí tengo unos niños que son huérfanos en nuestra iglesia, y yo procuro sentarme de vez en cuando con el niño que ya está medio adolescente y le cuento quién fuera su papá, quién era su papá aquí en la iglesia, cómo se comportaba, cómo apoyaba, cómo era para mí un gran hermano, un gran hijo espiritual. Y un día le dio un cáncer, se lo llevó el Señor en cuestión de semanas. Sin embargo, cuando puedo hablar con los hijos, ese era su papá y así era su papá, para recordar esa figura tan importante, la figura paterna, que todos necesitan entender, amar. Y algunas personas tienen vacíos ahí. Algunas personas están dolidas ahí. Algunas personas tienen resentimiento ahí, porque Satanás hizo una buena tarea de dañar esa figura para que la persona quedara también dañada. A veces hacemos exámenes como padres nosotros, ¿verdad? Yo como padre me hice un examen y descubrí que algunas cosas que afecté a mis hijos, y no sé si es positivo o negativamente, es que muy exigente y muy perfeccionista. Algunos de ustedes también no son así, que no me vayan a juzgar a mí. Y de ahí levanté por líderes. Son líderes. Donde van son líderes. Entonces a veces sentamos en la mesa y empezamos a topar cabezas. Porque por alguna razón Dios me permitió, y no lo digo con humildad, no lo digo con jactancia, porque todo puede cambiar mañana. Pero líderes. Justamente mi padre, un domingo, el día de los padres, él falleció. Me acuerdo esa mañana que yo estaba listo para predicar.
Estaba anunciado que iba a predicar en la iglesia donde venimos nosotros. La iglesia que estuvimos 14 años ahí fielmente, en las buenas y en las malas. Cuando se dañaba el aire acondicionado y cuando lo reparaban, ahí estábamos nosotros. Y esa mañana tuve que llamar al pastor y advertirle, porque llamaron, la que contestó fue mi esposa, y mi esposa, saliendo yo de la ducha, me abrazó y dijo: tu padre falleció. El día de los padres. Yo estaba ya listo para ponerme mi traje y salir a predicar. Llamé al pastor: no puedo predicar. El pastor: Jorge, ¿a dónde va a conseguir un predicador a estas horas? Dije: pastor, tengo que honrar la memoria de mi padre, y tengo que honrar a mi madre, tengo que estar con ella. Corro para el hospital, todavía estaba en la cama él, hay frío, mi mamá al lado de él, y mi mamá con su carterita le estaba besando su frente y le estaba diciendo: adiós, compañero de toda mi vida. No fue el hombre perfecto, cometió muchos errores, creció, sí, maduró, sí. Pero yo, gracias a Dios, que no me dejó un vacío, porque yo sabía que tarde que temprano, si yo iba a estudiar lo que sea cuando era adolescente, y después, si yo sabía que en cualquier momento necesitaba a mi papá, ahí estaba. Ahí estaba. Nos escuchaba, y no era un hombre que tenía un doctorado en ser padre, pero sí una cosa era, hablaba con mucha sabiduría, muchas cosas que hoy en día digo: ¡oh, qué sabio era mi papá! Y los hijos empiezan a reconocer eso cuando ya son padres y empiezan ellos a madurar, empiezan a decir: ¡oh, qué sabio era mi papá! Nosotros, no importa o independiente cómo fue nuestra relación con nuestro padre, si fue buena, si no fue buena, si fue regular, lo importante es que sanemos eso para que podamos entender, podemos lograr identificarnos con el Espíritu Santo que nos dice a nosotros que nuestro Padre Celestial es nuestro Abba Padre, por el cual clamamos Abba Padre. Porque cuando nosotros nos desprendemos de la figura paterna, entra el miedo, entra el temor. Somos esclavos del miedo, porque la figura paterna te da un sentido de seguridad, te da un sentido de estabilidad, te da un sentido de pertenencia. Por eso hay mucho huérfano. Hay mucho huérfano espiritual, porque la iglesia se olvidó de algo. La iglesia tiene que volver a sus principios. Jesucristo nos dijo algo bien claro, Señor Jesucristo, en Mateo 28:19: id y haced discípulos. Y hay personas que están tan entonadas con sí mismos. Hay tanto egoísmo dentro de ellos. Son tan egocentristas. Son tan materialistas. Y piensan, algunos padres piensan que reemplazar su tiempo con sus hijos, su comunión con sus hijos, el corregirlos, el amarlos y hablarle a ellos, piensan que de entregarles una tableta o algo de tecnología, un teléfono o algo es más que suficiente. Aquí está un cheque y déjenme en paz, ustedes allá, yo acá. Y es lo que estamos levantando en nuestros días. Todo viene y todo genera en la sociedad una sociedad estable, una sociedad sana, depende de la figura paternal. Cuando Dios se le presenta en una zarza que arde a Moisés, y Moisés dice: si me manda a Egipto, ¿quién digo que me envía? ¿Cómo te llamas? Y Dios le dijo: yo soy el que soy. Después dijo: el padre de Abraham, de Isaac y Jacob. Le demostró la trayectoria, la paternidad de Dios en los patriarcas. Y si ustedes saben los medios de comunicación que están haciendo hoy, tratando de figurar la figura patriarca. Yo no tengo problemas personales, y sí que menos Dios con la diversidad, porque Dios nos hizo diversos. Pero Dios estableció liderazgo al hombre en varios aspectos, especialmente del hogar. El hombre es el sacerdote de la casa, gústelo, entiéndalo o no lo sepa, usted es el sacerdote de su casa. Por la gracia de Dios anuncié un domingo, y además unas madres sí lo agarraron rápido. Fue un domingo nomás que anuncié: vamos a empezar una clínica de lectura para los niños de primer grado a segundo. Me llegaron lectura y escritura, y me llegaron 3 niños, 6 niños en total, 3 zurdos y 3 que estén con la mano derecha. Y ya
gastamos como 3 horas todos los días en puras actividades para mejorar su potencial en la escritura, porque los niños son más demorados, es normal. Pero tuvimos una tarea bonita esta semana, y era que iban a escribir sus papás, sus padres. Y yo estaba muy sensible a un niño que su padre no está en casa, viaja mucho. Muy sensible a ese niño en particular, porque la tarea. Y me sorprendió cómo él escribió a su papá, y escribió a su papá cosas bellas. Y empezamos a hablar y cómo escribir sus papás. Y cada uno escribió un aspecto. Y cuando descubrí algo muy importante de todos esos niños, ellos se sienten muy orgullosos de su papá. Dicen cosas lindísimas de sus papás. Uno en particular apeló a las partes espirituales de su papá y empezó a decir: mi papá ama a Dios, mi papá alaba a Dios, mi papá va a la iglesia, él ama la iglesia y apoya en la iglesia. Yo quedé, wow. Él se metió en la parte espiritual. Cuando le entregué la carta al papá, eso lo dejó como tambaleando. Qué lindo es poder hablar de Dios en un salón. Yo traje 10 años en salones y no podía hablar de Dios. Y aquí tengo toda la libertad. Y como oro por esos niños, que el Espíritu Santo los ilumine para que crezcan y mejoren en todo aspecto. Todos tenemos que adoptar y apoyar a nuestras familias jóvenes y estar para ellos, ayudarles en lo que podamos. ¿Por qué? Porque hoy en día es muy difícil de levantar a sus hijos. Mientras ustedes edifican y tratan y le hacen lo más posible por sus hijos y salen al mundo, salen de la burbuja de su casa, de su hogar y salen al mundo, allá están para tirarlos, para dañarlos, para hacerle bullying, para decirle cosas feas. Hay un mundo, mientras usted está plantando buena semilla, está plantando trigo en ellos, hay un mundo que está tratando de plantar en ellos mala hierba, cizaña contra la figura paternal, cizaña contra su género, donde al niño le empiezan a decir que sea mejor niña y a la niña mejor que sea niño por X razones y lo que demás. Por eso, cuando ya sus niños están a cierta edad y están seguros de sí mismos, es tan lindo que ellas pueden expresarse lo que sienten, para que usted los dirija y los cuide y los lleve al lugar que Dios quiere que usted los lleve. A seguridad con su identidad sexual, a seguridad con su identidad en Dios primero, su identidad sexual, y seguridad con lo que ellos saben y van a saber. Porque sus hijos no dependen solamente de ser buenos matemáticos o buenos escritores o tener buena academia. Sus hijos son inteligentes en muchos aspectos. Los científicos de hoy dicen que hay por lo menos 12 inteligencias múltiples. 12. De entre ellas está una inteligencia muy importante que ahora están reconociendo: la inteligencia emocional, que es la persona que conoce sus emociones y las sabe controlar. Yo quisiera que muchos de ustedes tuvieran inteligencia personal, pero no es para todos, es para algunos. La inteligencia emocional es solamente para algunas personas, los que pueden controlar y descubrir el don del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y dominio propio. Eso es inteligencia emocional. Entonces, cuando el apóstol escribe esto, él descubre lo difícil que era adoptar por la ley romana. No era fácil. Sin embargo, cuando la persona ya era adoptada, era libre de todo lo que el padre biológico pudiera tratar de hacer contra el niño ya. Era libre. El día que nosotros recibimos a Jesús como Salvador y fue impartido el Espíritu Santo en nuestras vidas, ese día fuimos libres de la esclavitud del pecado, libres del temor y libres de toda consecuencia y maldición que trae el pecado. Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Qué lindo que el Señor nos levanta, nos aviva. Amén.
Así que hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si ves conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo me hace reconocer mi paternidad? ¿Cómo el Espíritu Santo me hace reconocer que soy hijo o hija de Dios? Porque sé que el Espíritu Santo me ayuda a mí cuando respondo en el Espíritu y no en la carne. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hay personas que tienen miedo a todo. Miedo a las arañas, miedo a las cucarachas. Yo tengo dos de mis yernos, son musculosos los tipos. Pero muestran una cucaracha, salen corriendo. Muestran una araña al otro, sale que se monta al techo. Entonces yo cargo por ahí cucarachas y arañas, se portan mal, les saco una. Todos somos afectados de una manera u otra, ¿sí o no? Por temores. Temor a enfermarnos, temor a morirnos. Yo cuando miro a sus niños, los que son aquí padres, y algunos los conozco ya por años, yo le decía a uno de los niños que estaban conmigo, yo le decía, a tus padres los conozco antes que ustedes nacieran. Antes que ustedes nacieran, ya conocí a tus padres. Y no me puedo ni figurar como amigo, como pastor, como tío, abuelo espiritual, como me quieran llamar, uno de esos niños sin su papá. No me puedo ni figurar. Yo le digo a la gente que monta motocicletas, cuidado con sus motocicletas, sus hijos están primero. Usted puede ser el mejor en su motocicleta, pero atrás, el que está atrás, puede ser un viejito con Alzheimer que no se da cuenta que esto es una motocicleta y te estrella. Por más que seas un gran hombre que monta en bicicleta, en motocicleta. O cuando se pelean y empiezan a decir esa palabra tan grosera, tan vulgar, tan obscena, la D de divorcio. Y los niños escuchan, y cuando un niño escucha esa palabra y la entiende ya, se empieza a tener temor y miedo. ¿A qué horas mis padres se van y me quedo yo solo? ¿Quién me va a agarrar y quién? Hasta el gato se asusta. ¿A dónde me van a llevar? ¿A qué casa me van a llevar? Créanme, ha habido casos donde literalmente quisieran agarrar al perrito y serrucharlo por la mitad. Vivimos tiempos así. Cuando la figura paterna es ausente por alguna razón, puede ser por la muerte o por un divorcio, porque el tipo le dio por irse por un tiempo. Y mejor tener un buen trabajo, ganar mucho y salir faltante en la ciudad. ¿Cuál es el efecto? Hay inseguridad en los niños. Porque aunque esté la mamá y la mamá trata de ser mamá y hacer todo lo posible de tratar de los roles, la figura paterna fue establecida por Dios para darnos a nosotros sentido de estabilidad, sentido de pertenencia, sentido de seguridad. Y el fruto de los padres que se quedan, a pesar cuando esa mujer da cantaleta y molesta, pero usted se queda ahí fielmente con sus hijos, el fruto de quedarse con sus hijos es impresionantemente valioso. Cuando hay esas peleas de él y que me voy a divorciar y que me consigo una novia y que me consigo otra. ¿Sabe lo que es que tener cada fin de semana la lucha con quién van a estar y con quién van a estar? Y después cuando ya crecen y se van a casar y entonces vienen los abuelos del papá, el abuelo de la mamá, el abuelo del esposo de la mamá, el abuelo de las... ¡Aló! ¡Qué confusión! El 80% de las personas que se divorcian dicen haberse arrepentido
por los daños que le causan a los hijos. Yo me acuerdo una ocasión una señora que fue a consejería cuando yo era consejero en la Roca de Houston. Y ella no conocía mucho de Dios, obviamente, pero estaba muy dolida, necesitaba hablar con un consejero. Y en ese tiempo tenía una oficina que tenía vídeos y todo, porque yo no aconsejo mujeres a solas. Estaba el vídeo, entonces ahí empecé a hablar con ella. Y empecé a decir unas palabrotas que yo no había escuchado ni siquiera jugando fútbol con niños colombianos. Estamos en una iglesia, no me importa, pero es que tu papá, unas palabras, y mamá, el daño que me hicieron cuando se divorciaron, que yo tenía 12 años, y hasta el día de hoy no lo voy a perdonar. Impresionante. El dolor, la amargura, los espacios. Vivía relación en relación, tiraba a un tipo, tiraba al otro, porque ese se parece más a mi papá. Uy, este se parece igual. No, y a propósito los padres, a los varoncitos, enséñenles a ser varoncitos. Y a las niñas, trátalas como princesas, siempre hay cosas lindas. Para que ningún tipo por ahí con 2 palabritas quiera hacer daño a ellas. Si alguien asegura la belleza de su hija, es el mismo papá, le dice, eres linda, eres hermosa. Los padres tenemos que entender este concepto. ¿Y cómo el Señor nos dice a nosotros? ¿Cómo entiendo la paternidad de Dios? La entiendo porque lo que me dice conforme a mí. ¿Cuánto Dios me ama? Porque algunos tenemos dificultad con ese concepto. Yo tenía mucha dificultad con ese concepto. Yo siempre estaba tratando de ganarme el amor de Dios. Ganarme el amor de mis padres. Manipulaba situaciones para demostrar que los amaba. Porque algunos, por querer tener un sentido de pertenencia, no somos adictos a la aprobación. Apruébenme. Entonces, ¿qué pasa? Esa adicción nos hace mucho daño, porque no es sana para nada. Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 19 al 23, dice: y esto conocemos, que somos de la verdad, y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor en nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pediremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y que sus mandamientos, que creemos en Él, nombre del Señor Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el 24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y esto sabemos, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo yo sé que soy salvo? ¿Cómo yo sé que soy un hijo de Dios? Por el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, por el cual clamo yo: Abba, Padre. Cuando venga el temor y Satanás venga a acusarte y a debilitarte, ¿te acuerdas de tu pasado? ¿Te acuerdas lo que hiciste? Empieza a recordarle. ¿Usted sabe su futuro? Usted sabe un lugar que se llama el lago de fuego. Ahí vas tú y tus demonios. Cuando el enemigo venga a afectar tu corazón, a dañarte, padres, aún también les digo una cosa a todos los padres. A veces luchamos, pero ¿por qué mi hijo me hace eso? Si yo no le enseñé eso, ¿por qué se portan así? Yo no le enseñé así. Tranquilos, hasta los mejores padres se nos quema de vez en cuando un pan. Amén. Suéltese de eso, sea libre de eso. Si se equivocó, pida perdón a sus hijos y eche para adelante. Pero permita que el espíritu de adopción que está en ti, Dios te declara su amor a través de ese espíritu. Y ahí mismo en 1 Juan capítulo 4 dice lo siguiente, versículo 13 en adelante. Póngale cuidado, esto es tan hermoso. Uno está hablando del apóstol San Pablo, ahora es el apóstol San Juan lo que nos dice. Y en esto, versículo 4:13, y en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Otra vez. Y nosotros hemos visto y testificado en que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios,
Dios permanece en él. Aleluya. Y él en Dios. Y nosotros hemos conseguido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor de nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva el sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, cuando usted piense que hizo mal, que no fue el mejor padre, la mejor madre, que por qué su hijo esto hizo, paz a tu corazón. Paz. Imagínese entrevistar a la mamá de Hitler o el papá de Hitler. ¿Qué clase de personas fueron? No sé. Sé que Hitler tenía un padrastro, era judío. ¿Qué hubo entre él y el padrastro? Eso no lo sabemos. Sabemos que lo odió a los judíos. ¿Por qué es tan importante, iglesia del Señor, el sentido de pertenencia, la figura paterna en esos días? Porque hay ciertas culturas donde el matriarcado causa tanto daño. Mis hermanos mexicanos, por ejemplo, ¿sí o no? Corríjame si estoy correcto. Tengo familia mexicana, así que puedo hablar de mexicanos. Y no hablar de Colombia y Argentina en este momento. Mis hermanos mexicanos, al principio de los matrimonios mexicanos de hace 40 años atrás, se daba mucho el machismo al principio. El que mandaba y golpeaba y hacía era el hombre. Pero eventualmente el tipo envejecía, empezaba a doler de esto y lo otro, y la que empezaba a crecer en mandar a los hijos, y aún a los hijos ya que habían volado al nido, ¿quién era? La mujer. Y de ahí nació la palabra jefecita. De las personas que no de México, ¿y qué va a hacer? ¿Qué se va a tomar? No sé todavía. Lo que diga la jefecita. Entiendo que la mujer es fiel consejera, pero que toma la opinión final, la decisión final, es el hombre, porque Dios llama al hombre a juicio primero. Cuando Adán fue llamado a juicio, Dios no le habló primero a la serpiente, que fue la que empezó todo el rollo. Tampoco le habló a Eva, que se envolvió en el rollo de la serpiente. Sino que fue Adán. Y Adán dijo: es que la mujer que me dio, Señor, la mujer. Y la mujer, la serpiente. Porque siempre tenemos esa manera de salir de nuestro espacio de responsabilidad y justificarnos y culpar a otros por nuestras desgracias y malas decisiones. Malo, muy malo. Tenemos que tener esa responsabilidad de papás. Nuestros hijos, más que dinero, más que tirarles un hueso, necesitan el tiempo y el amor de Dios de nosotros hacia ellos. Necesitan ese amor incondicional, que sepan que uno los ama, hagan lo que hagan. Preferiría que sea todo bueno. Amén. Mejor que sea todo bueno. Pero cuando usted levanta a sus hijos en el amor del Señor, cosas lindas y extraordinarias pasan. Carlos Vargas, un gran ejemplo. Él es calladito, él no es de ruido. Tiene 4 hijas,
son unas damas. Son una dulzura esas chicas todas. Él y su esposa han hecho un gran trabajo. ¿Cómo yo sé eso? Por el testimonio de esas chicas. Hablamos con mi esposa la otra vez, decíamos, las chicas de Vargas tú no las encuentras ni en chismes, ni metidas en comentarios, ni nada. Eso habla mucho de los padres. Habla volúmenes. A veces usted piensa que que casi hubiera hecho algo más. No. Solamente tener el fruto de sus hijos y la paz y el amor de sus hijos, eso es más que suficiente. Porque ya cuando vuelan el nido, pasa otra cosa hermosa. Miguel Ángel, Amalí, vengan para acá. Oh, no sabía. Esto no lo programé yo. Suban. Cuando los hijos saben que uno los ama y los cuida, ¿qué pasa? Dios los corona de bien y favores. Estas son dos de mis 7 coronas. 8 coronas. 2. Y sí. Love you guys. You can sit back with grandma. Se han aguantado mi prédica. Híjole. Bien portaditos. Hay mucho que ganar cuidando a nuestros hijos y mucho que perder cuando soltamos la tapa. Oh, sí, te puede aparecer una mujer más bonita y que te diga, uy, qué churro que eres y otras cosas porque ya está pendiente el bolsillo suyo. Yo me llevé a John Montgomery a Colombia y alguien hizo un comentario, ese negro sí que está bueno, ¿no? Y le contestaron, ese negro es casado, no importa. Amada iglesia, regresemos a ser buenos padres. Regresemos y si alguien tiene que sanar la figura paterna, sane hoy. Si su padre no estuvo pendiente, no hay excusa para ser un mal ciudadano o un mal padre. No hay excusa. Mi padre fue huérfano a los 12 años. Mi abuelo murió de un momento para otro de un problema estomacal que nunca se supo qué fue. Y levantó 12 hijos. Perdón, 8 hijos. 7 aquí y 1 allá en Colombia. Los hijos necesitan de nosotros. Y tenemos que voltear la ola en contra de la figura paternal. Los medios de comunicación están en este momento saturados tratando de decir que es importante que tengamos líderes, pero que no sean hombres. Las universidades, estaba diciendo el pastor James, hizo una investigación el domingo pasado sobre las universidades. ¿Cuántos del porcentaje ahora de mujeres están en el 70%? 60% están terminando las mujeres en las universidades, el 40% son los varones. El liderazgo viene fuerte de las mujeres. Y no hay nada, no tenemos en contra de ninguna mujer que sea líder. Cuando el marido está ausente, pues le tocó. Amén. No, mira, vamos a hablar para otro. ¿Quién me va a ayudar? Tiene que ayudar a usted misma para levantar sus hijos, obviamente. Pero lo que nos espera a nosotros es algo fuerte. Y la persecución a los niños. Parte de la epidemia de drogadicción en el pueblo blanco es porque han perdido esperanza los varoncitos. Han perdido esperanza y deseos en el futuro. Lo han perdido. Por eso la epidemia en este momento de opio, de todas las drogas que vienen, toda medicina que viene con opiums, que le llaman, que son para calmar las personas. Y hoy en día tenemos tantas personas tan ansiosas y afectadas con la ansiedad que a propósito ya el próximo domingo empieza el curso de ansiedad que va a dar Leonor Rodríguez y vamos a trabajar muy fuerte en ese curso y voy a empezar otro curso también la próxima semana que va a hablar ¡ayúdeme Dios! Tengo un adolescente en la casa. Ese es el tema. ¡Ayúdeme Dios! Tengo un adolescente en la casa. Iglesia, cuidemos de nuestras familias. Hombre de Dios, te bendigo. Hombre que lucha, que trabaja duro, que se afecta su espalda, que está ahí día a día
que lucha duro por mantener su casa, su hogar, sus hijos. Te admiro, te bendigo en el nombre del Señor. Y siga siendo fuerte y valiente, porque el Señor bendice tu vida. No descuides tu trabajo de sacerdote, porque nosotros somos como sacerdotes, también somos mentores, también somos entrenadores, también somos consejeros, también somos pañuelos, hombros, brazos, para ayudar a nuestros hijos.